El hallazgo se produjo de manera accidental. Durante la digitalización de antiguos archivos notariales de una pequeña ciudad costera, en un registro de propiedad fechado en 1994 aparecía un nombre repetido 2 veces en documentos distintos, asociados a domicilios diferentes y a destinos que jamás debieron cruzarse otra vez. Sin embargo, 30 años después, ambos nombres reaparecen juntos en un expediente reciente, activando una alerta que dio inicio a esta investigación. Lo que en un principio parecía una coincidencia administrativa, reveló una secuencia de hechos imposibles de ignorar. Cartas nunca enviadas, fotografías sin fecha y un contrato firmado a los pocos días de un encuentro fortuito comenzaron a dibujar el contorno de un enigma emocional de largo plazo. Registros dispersos sugieren que estas dos personas se conocieron a los 19 años y mantuvieron una relación intensa durante apenas un año, antes de separarse por decisiones de vida que los llevaron a caminos radicalmente distintos. Testimonios de terceros afirman que, tras esa ruptura, ambos construyeron existencias aparentemente normales, trabajo estable, rutinas previsibles, responsabilidades asumidas, sin desvíos visibles. Durante décadas, no hubo contacto documentado entre ellos. Ninguna llamada, ninguna carta registrada, ningún intento formal de reencuentro. La reconstrucción de los hechos señala que el primer contacto, tras 30 años, no estuvo precedido por acuerdos, advertencias ni límites explícitos. No hubo reglas, y es precisamente esa ausencia lo que convierte este caso en algo más que una simple historia de reencuentro tardío. ¿Qué sucede cuando un sentimiento interrumpido vuelve a entrar en escena sin restricciones, sin culpa legal y sin preparación emocional? Los documentos no lo explican, las fechas tampoco, pero las consecuencias quedaron registradas. Este es el expediente que estamos a punto de abrir. Bienvenidos a esta reconstrucción documental de uno de los expedientes más complejos de nuestro archivo de misterios humanos. El caso que analizamos hoy no gira en torno a un crimen ni a una conspiración política, sino a un fenómeno mucho más difícil de catalogar. Un vínculo emocional suspendido durante 30 años, que regresó sin previo aviso y sin un marco de contención. A lo largo de esta investigación, examinaremos registros históricos, testimonios indirectos y el análisis psicológico de decisiones tomadas en plena madurez, cuando el tiempo ya no se percibe como infinito. Si desean acompañarnos en este peritaje emocional hasta sus últimas consecuencias, les invitamos a suscribirse y activar las notificaciones para no perder ninguna actualización de este archivo. Y antes de avanzar, nos gustaría saber desde qué país y ciudad están siguiendo este caso. Sus informes de sintonía nos ayudan a entender hasta dónde alcanzan las ondas de este tipo de enigmas humanos. Los registros disponibles sitúan el inicio del vínculo en la primavera de 1994, cuando ambos sujetos tenían 19 años y compartían un mismo entorno educativo. Documentos académicos confirman que coincidieron apenas durante un año lectivo. Un periodo breve desde el punto de vista cronológico, pero que los peritos emocionales describen como altamente concentrado en intensidad. Testimonios indirectos de compañeros de la época señalan que la relación se desarrolló con una rapidez poco habitual, como si ambos operaran bajo la intuición de que el tiempo no les pertenecía del todo. La reconstrucción de los hechos indica que no se trató de un romance discreto ni de una experiencia superficial. Registros personales recuperados, agendas, notas manuscritas y fotografías sin fecha sugieren un estado de fusión emocional temprana. Analistas en psicología relacional describen este tipo de vínculos como relaciones de combustión acelerada, donde el apego se establece antes de que existan estructuras internas suficientes para sostenerlo sin fricción. En términos simples, se amaron antes de saber cómo protegerse del amor. Testigos afirman que, ya desde ese periodo inicial, existían señales claras de conflicto estructural. Ambos provenían de contextos familiares y aspiracionales incompatibles. Mientras uno proyectaba estabilidad, permanencia geográfica y continuidad, el otro mostraba una inclinación marcada hacia el movimiento, el riesgo y la exploración externa. La investigación considera este punto clave. El vínculo no se vio interrumpido por falta de sentimiento, sino por la imposibilidad de integrar dos narrativas de vida divergentes sin que una anulara a la otra. La separación se produjo
hacia finales de ese mismo año. No existen registros de un evento detonante único. No hubo traición documentada ni conflicto explícito de alta intensidad. La ruptura, según los indicios, fue una decisión tomada desde el miedo estratégico y no desde el desamor. Especialistas definen este tipo de separación como una retirada preventiva. Se abandona el vínculo no porque haya fallado, sino porque se anticipa que, si continúa, el costo futuro será inasumible. A partir de ese momento, los archivos entran en silencio operativo. Durante casi 3 décadas no se registran interacciones formales entre los sujetos. No hay llamadas, no hay correspondencia oficial. No hay referencias cruzadas en documentos públicos. Para la investigación, este vacío no constituye ausencia emocional, sino contención prolongada, y es precisamente esta contención lo que convertirá el caso, años después, en un fenómeno imposible de neutralizar. Si hasta aquí, la reconstrucción despierta alguna hipótesis inicial en ustedes, los invitamos a dejarla registrada en investigaciones de esta naturaleza. Las teorías tempranas suelen revelar más sobre el observador que sobre el caso mismo, y si desean continuar acompañando este expediente, recuerden que su seguimiento activo permite que estos archivos sigan siendo abiertos. Los registros civiles y laborales analizados por esta investigación indican que, tras la separación, ambos sujetos ingresaron en lo que los especialistas definen como una fase de normalización forzada. Cada uno siguió un trayecto socialmente aceptable, marcado por decisiones que privilegiaban estabilidad, previsibilidad y coherencia externa. Documentos oficiales muestran cambios de domicilio, contratos laborales continuos y la construcción de rutinas sostenidas durante décadas. Desde el punto de vista administrativo, no existen anomalías. Desde el punto de vista humano, sin embargo, el patrón resulta demasiado lineal para no despertar sospechas. Testimonios secundarios de amigos, colegas y familiares entrevistados bajo condición de anonimato describen comportamientos similares en ambos casos, vidas funcionales, pero con una constante dificultad para establecer vínculos emocionales de alta intensidad. Ninguno fue catalogado como solitario ni marginal, pero tampoco como plenamente comprometido. Analistas psicológicos consultados definen este fenómeno como apego desplazado. El sujeto construye relaciones que cumplen su función social, pero evita, de manera inconsciente, un nivel de conexión que podría reactivar memorias emocionales no resueltas. No se trata de ausencia de amor futuro, sino de una forma de autoprotección aprendida. La reconstrucción de los hechos revela un punto en común particularmente relevante. Durante estas 3 décadas no se registró ningún intento documentado de reencuentro. No existen búsquedas mutuas en registros públicos, ni intermediarios conocidos, ni referencias explícitas en correspondencia personal. Este silencio sostenido no es interpretado por los investigadores como indiferencia, sino como un acuerdo implícito nunca verbalizado. Los peritos describen este tipo de pacto como una contención bilateral. Ambos saben que el contacto podría resultar irreversible y, por lo tanto, optan por no poner a prueba esa hipótesis. Sin embargo, ciertos indicios sugieren que el pasado nunca dejó de operar como una variable activa. Diarios personales encontrados en archivos privados, así como referencias vagas en conversaciones recopiladas, apuntan a una idealización persistente del vínculo original. No hay nostalgia explícita, pero sí una constante comparación. La psicología del caso indica que cuando una relación temprana se interrumpe sin resolución emocional clara, tiende a ocupar un lugar simbólico sobredimensionado. El recuerdo no envejece, se conserva intacto, congelado en el tiempo en que fue vivido. Es importante introducir aquí una pregunta clave para el análisis que continuará en los siguientes capítulos. ¿Qué ocurre cuando una contención emocional de 30 años se enfrenta, de manera repentina, a la ausencia total de barreras externas? Antes de avanzar, invitamos a quienes siguen esta investigación a considerar sus propias teorías. ¿Creen que el silencio prolongado fue una forma de madurez o una postergación del conflicto inevitable? Si desean continuar acompañando este expediente hasta su resolución, su suscripción resulta fundamental para que este tipo de casos siga siendo documentado. La reconstrucción de los hechos sitúa el reencuentro en un evento que, en apariencia, no tenía ningún significado emocional previo, una reunión social organizada por terceros,
en un espacio neutro y sin connotaciones del pasado. Registros de asistencia y testimonios coinciden en que ninguno de los dos sabía con certeza que el otro estaría presente. Los analistas subrayan este punto como crucial. No hubo preparación psicológica, ni expectativa consciente, ni un marco narrativo que suavizara el impacto. El primer contacto ocurrió sin protocolo alguno. Testigos describen que el reconocimiento fue inmediato, casi físico. No me dio duda ni confusión. La psicología del caso señala que, cuando un vínculo temprano queda emocionalmente inconcluso, el reconocimiento posterior no pasa por la razón, sino por la memoria corporal. La reconstrucción indica que no hubo abrazo inicial ni palabras significativas durante los primeros instantes. Hubo, en cambio, una pausa prolongada, una alteración visible del lenguaje corporal y una dificultad momentánea para retomar la interacción social con normalidad. Registros indirectos sugieren que ambos se encontraban, en ese momento, libres de compromisos formales que funcionaran como barrera externa. No había obligaciones legales, relaciones vigentes ni estructuras inmediatas que impusieran límites. Para este expediente, este dato marca el inicio de una fase crítica. Cuando el pasado reaparece en ausencia total de restricciones, el conflicto deja de ser externo y pasa a operar en el plano interno. La contención construida durante 30 años pierde, en cuestión de minutos, su función reguladora. La reconstrucción de las conversaciones iniciales indica una elección deliberada, evitar hablar del pasado de manera directa. Testimonios coinciden en que optaron por una narrativa superficial, centrada en datos actuales, logros profesionales y anécdotas neutras. Los analistas interpretan esta conducta como una estrategia inconsciente de postergación. El caso describe este fenómeno como negociación inicial del riesgo. El sujeto percibe el peligro emocional, pero decide avanzar lentamente, confiando erróneamente en su capacidad de control. Sin embargo, documentos posteriores revelan que, tras ese primer encuentro, se produjo un intercambio de datos de contacto y una reunión posterior acordada, sin condiciones explícitas. No se establecieron límites, no se hablaron expectativas, no se mencionaron consecuencias. La investigación considera este punto como el momento exacto en que el caso deja de ser un simple reencuentro y se transforma en un proceso de alta inestabilidad emocional. Antes de continuar, invitamos a quienes siguen este expediente a plantear una teoría. Era posible que, dadas estas condiciones, el desenlace fuese distinto. Si desean continuar acompañando este análisis, su seguimiento activo resulta clave para que este archivo avance hacia su resolución. Los registros cronológicos posteriores al segundo encuentro muestran una alteración significativa en los patrones de comportamiento de ambos sujetos. Agendas personales, históricos de desplazamiento y modificaciones en rutinas laborales sugieren una reorganización paulatina de prioridades. La investigación no identifica un evento explosivo inmediato, sino algo más difícil de detectar. Una pérdida gradual de eficiencia en las estructuras que durante años habían mantenido sus vidas en equilibrio. Los analistas describen este fenómeno como desestabilización progresiva por reactivación emocional, un proceso en el que el pasado no irrumpe con violencia, sino que se infiltra de forma constante y silenciosa. Testimonios periféricos indican cambios en el lenguaje corporal, en la atención sostenida y en la capacidad de concentración. Personas cercanas refieren una presencia mental fragmentada, una especie de doble registro. Mientras el cuerpo cumplía con las obligaciones, la mente parecía operar en otro plano temporal. La psicología del caso señala que, cuando un vínculo temprano se reactiva tras décadas de contención, el cerebro no lo procesa como una novedad, sino como una continuidad interrumpida. No se trata de volver a empezar, sino de retomar algo que nunca se archivó correctamente. La reconstrucción de las comunicaciones privadas revela un patrón claro. La intensidad aumentó en ausencia de acuerdos explícitos. No hubo pactos de claridad ni delimitación de expectativas. Los mensajes analizados muestran cautela inicial, seguida de una progresiva eliminación de filtros. Para los investigadores, esta etapa es crítica, al no existir reglas definidas. Cada interacción se vuelve una interpretación personal, cargada de proyecciones y significados no verificados. El vínculo comienza a operar en una zona gris, donde ninguna de las partes puede medir con precisión el impacto de sus decisiones.
Es en este punto donde aparecen las primeras consecuencias externas documentadas. Registros laborales muestran solicitudes de traslado, cambios repentinos de horarios y, en un caso, la renuncia voluntaria a una posición consolidada. La investigación no interpreta estos movimientos como actos impulsivos, sino como intentos inconscientes de reconfigurar el entorno para hacerlo compatible con una realidad emocional emergente. Los peritos describen este comportamiento como preparación del terreno. El sujeto ajusta su vida antes incluso de haber tomado una decisión consciente. Antes de avanzar hacia el desenlace de este expediente, resulta pertinente plantear una cuestión al espectador de investigador. ¿En qué momento un reencuentro deja de ser un suceso emocional y se transforma en una fuerza de reorganización vital? Si están siguiendo este caso, y la investigación les resulta significativa, los invitamos a manifestarlo. Y si desean continuar acompañando este archivo hasta sus últimas consecuencias, su suscripción garantiza que este tipo de historias siga siendo analizada con la profundidad que merece. La investigación identifica un momento preciso en el que el caso cruza un umbral irreversible. No se trata de un acto aislado ni de una confesión explícita, sino de una acumulación de decisiones menores que, al ser analizadas en conjunto, configuran un cambio estructural. Registros de movimientos financieros, cancelaciones de compromisos a largo plazo y la cesión de bienes muestran que ambos sujetos comenzaron a desmontar, de manera metódica, los pilares de sus vidas previas. Los peritos señalan que este proceso rara vez es consciente. El sujeto no huye de su vida, la va desarmando para que deje de contenerlo. Testimonios recogidos en esta fase describen una transformación perceptible en el estado anímico. Ya no se observan signos de duda paralizante, sino una calma tensa, casi operativa. La psicología del caso interpreta este fenómeno como resolución anticipada, cuando el individuo ha tomado una decisión a nivel emocional, pero aún no la ha admitido verbalmente. Su conducta empieza a alinearse con ese futuro antes de que la razón lo alcance. Es el punto en el que el miedo deja de ser un freno y pasa a ser un impuesto asumido. La reconstrucción de los encuentros finales, antes de la decisión definitiva, revela un cambio significativo en la dinámica. Según fuentes cercanas, desaparece la cautela inicial. Las conversaciones ya no evitan el pasado, ni minimizan el impacto del vínculo. Por el contrario, comienzan a integrar explícitamente la idea de un después, aunque sin definirlo con precisión. Para los analistas, este lenguaje ambiguo, revelador, cuando el futuro se menciona sin detalles, suele indicar que la prioridad ya no es la planificación, sino la legitimación emocional del paso que se aproxima. Es en este contexto donde la investigación detecta la caída total de los últimos mecanismos de contención. No quedan estructuras externas suficientemente fuertes como para absorber el conflicto. La madurez, que durante años funcionó como una barrera, se convierte ahora en el catalizador. Los peritos subrayan este punto con claridad. A cierta edad, el tiempo restante adquiere un peso psicológico que altera el cálculo de riesgos. El costo de no vivir algo pendiente comienza a percibirse como mayor que el costo de perder lo ya construido. Antes de cerrar este capítulo, resulta inevitable plantear la pregunta central de todo el expediente. ¿Es este punto de no retorno una forma de destrucción encubierta, o el inicio de una reconfiguración más honesta? Invitamos a quienes siguen esta investigación a dejar registrada su teoría, y si consideran que este análisis aporta una mirada distinta sobre los misterios humanos. Su apoyo activo permite que casos como este sigan siendo examinados con la profundidad que demandan. La investigación del archivo 3 décadas después no concluye con una certeza absoluta, sino con una constatación profunda. Algunos vínculos no desaparecen con el tiempo, solo permanecen latentes, esperando que las estructuras que los contenían se debiliten. Registros y análisis sugieren que el reencuentro no fue un error, sino una colisión inevitable entre lo no vivido y la madurez adquirida. Este caso nos obliga a cuestionar si la estabilidad siempre equivale a verdad, o si a veces solo es una forma sofisticada de contención. Si este expediente ha resonado con ustedes, los invitamos a suscribirse y acompañarnos en futuros archivos. Su participación mantiene vivos estos misterios humanos que el tiempo intenta, sin éxito, cerrar.